Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tania, Nacho, Sigor, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy Buenas tardes. bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Ya sabéis que suelo hacer vídeos también de actualidad de África y de Asia. Hoy toca hablar de Asia. Creo que con toda la actualidad internacional y cómo se está moviendo el tablero geopolítico es muy interesante. Hoy nos vamos a centrar en China. Sigor, voy a empezar por ti. ¿Qué te parece con todos los movimientos desde que Trump asumió la presidencia en Estados Unidos? ¿Cómo crees que se encuentra China? ¿En qué papel se encuentra también teniendo en cuenta, por ejemplo, lo de Ucrania con Zelensky y teniendo en cuenta cómo está ninguneando entre Trump a la Unión Europea o a Europa también? ¿Cómo estás viendo la situación para China? Hola Alberto. Bueno, hoy os saludo desde el periódico, desde el correo, me pilláis trabajando. Bueno, yo creo que lo que más sorprende de China en este momento es lo callada que está, ¿no? Es como si hubiese desaparecido del tablero geopolítico. Las malas lenguas dirían que están esperando a que nos autodestruyamos, ¿no? Que nos matemos entre nosotros. Y sin duda yo creo que, no voy a decir que sea preocupante, ¿no? Pero es un poco, no sé, desasosegante, ¿no? El hecho de que China se esté abstrayendo de, bueno, pues de todo lo que está sucediendo, por lo menos delante de las cámaras. Yo no digo que sea así en realidad, ¿no? Pero delante de las cámaras es verdad que no está viendo grandes anuncios, no está viendo pues, declaraciones importantes al respecto de todo lo que está haciendo Donald Trump en este primer mes como presidente. Y está haciendo mucho, por lo menos está diciendo muchas cosas. Y algunas de ellas, lógicamente, van a tener un impacto importante en China. Lo único que ha logrado que el gobierno de Pekín, de alguna forma, salga de ese aparente letargo es el tema de los aranceles. El tema de los aranceles, que yo creo que China ya lo tenía previsto, pues sí que ha provocado las típicas reacciones de condena del Partido Comunista. Eh, pero es cierto también que no son unos aranceles nuevos. Me refiero a que Donald Trump ya inició la guerra comercial con China en su primer mandato. China lo esperaba, ha estado diversificando sus inversiones, ha estado diversificando y buscando nuevos socios comerciales en el sur global, ha hecho los deberes, por decirlo de alguna forma, y ahora está menos expuesta al daño que Estados Unidos puede hacer en el comercio, ¿no? En cuanto a lo que sucede con la guerra de Ucrania, de hecho yo he vuelto hace unas semanas de Ucrania. Es verdad que no hay apenas declaraciones. China mantiene su posición oficial desde el principio, que ha sido la del respeto a la soberanía de los países involucrados, incluida la de Ucrania. No se ha postulado, como ha hecho, por ejemplo, Arabia Saudí, como mediadora, algo que al principio, en medio del conflicto, sí que hizo. No sé si porque ahora con Donald Trump no se encuentra, no sé, tan cómoda. Entonces, pues bueno, yo creo que hay muchas incógnitas, ¿no? En cuanto a lo que China puede hacer o sobre todo a lo que China piensa en todo esto. No sé, Tania y Nacho, qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Porque igual, bueno, pues seguro que tienen una visión muy diferente. Tania. Bueno, mira, realmente no tan diferente a lo que tú has dicho. China, yo la veo desde hace días, digamos, o la veo y la pienso como muy prudente en este momento. Donald Trump ha hablado demasiado, creo yo. Su secretario de Estado también ha hablado demasiado. Su secretario de Defensa también ha hablado demasiado. Han tocado la cuestión de Taiwán y concretamente en Múnich estuvo comentando también su vicepresidente, que es el que más ha hablado, el tema de Taiwán. El tema de sacar tropas de Europa porque necesitan llevarlas al Indo-Pacífico. Entonces, mientras el gobierno, la administración Trump, ha hablado tanto y ha hablado demasiado,
los chinos están en una posición que es muy típica de ellos, ¿no? En modo observación, en una posición de escuchar, de observar, a ver qué sucede. Y esto es muy asiático, ¿no? Esto es muy, muy de China, ser prudente, hacer ese silencio pensante tal vez, porque los chinos, mientras están observando, están pensando. Si los chinos no son imprudentes, no salen a hablar y a decir y a amenazar. Creo que nunca hemos visto eso en los chinos, ¿no? Sino esa prudencia, no sé si llamarla geopolítica tal vez, pero lo que tenemos sobre China es análisis de otros expertos que están mirando el tema también, ¿no? Del papel de China y su silencio. Algunos hablan acerca de la posibilidad de que China entre dentro de un posible fondo, sí, que se haga respecto de el acuerdo que tiene en sus manos Estados Unidos y que Zelensky ayer se negó a firmar rotundamente, ha dicho no, y lo ha dicho esta tarde también en su mega conferencia que dio en la tarde de hoy allí en Ucrania. No sé si ya haya terminado, pero fue bastante extensa, porque incluso sus jefes de servicios de inteligencia también participaron, el ministro de Defensa, Zelensky mismo. Entonces, se sabe muy poco acerca del papel de China, pero como les digo, algunos especulan con que puede que entre en la negociación, sí, y dentro de ese posible fondo billonario que se tiene presupuestado para sacar, ¿no? Sacar el dinero de Ucrania a través de los minerales que Estados Unidos piensa que tiene Ucrania y además que piensa que lo tiene en grandes cantidades, que eso también está por ver. Entonces, es un papel, repito, el de China observante, pensante, calculador, si se quiere, así lo llamaría, está esperando sencillamente cuál es la jugada de la administración Trump, porque han hablado demasiado desde los Estados Unidos y realmente no creo que todo les vaya a salir como están pensando. Entonces el papel de China es un papel de observación para luego, evidentemente, mover ficha. Yo por hacer un Nat, pequeño sí, apunte antes de que Nacho hable, diciendo, o sea, o escuchando a Tania, me da la sensación de que evidentemente la forma de hacer política internacional de China es la opuesta a la de Donald Trump, ¿no? Total. Es, es el esperar, ¿no? Bueno, pues analizar bien la situación antes de decir algo, mientras que Donald Trump parece que dice algo y luego lo analiza. Sí, coincido con ustedes. Lo que China no tiene que hacer nada, justamente es uno de los casos en donde como decía Sun Tzu, ¿no? Si tu enemigo, creo que fue Sun Tzu, pero si no fue Sun Tzu no importa porque es válido igual. Si tu enemigo se está equivocando, no le interrumpas. Y la realidad es que eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos empezó en el primer periodo de Trump. Se mantuvo y se hizo aún más profunda con Biden y ahora se siguen elevando los aranceles. Y la realidad es que los números mandan. El déficit, que si mal no recuerdo estaba en los 267.000 millones de dólares a favor de China en el intercambio comercial con Estados Unidos, no se modificó. En esencia no se modificó, es decir, todo lo que está haciendo Estados Unidos desde el año 2017, estamos hablando ya de 8 años, no está perjudicando a China. Realmente no la está perjudicando. La última medida que se tomó fue una orden ejecutiva firmada por Trump para impedir el acceso de tecnologías a China y a otros países. Pero China tampoco es que se siente demasiado afectada por esas restricciones porque lo que consigue no lo consigue por derecha. Sí, se lo dificulta un poco, pero da la impresión que la política de China es acá hay algo que es otra característica de los chinos, o por lo menos de la diplomacia china. Muchas veces esa espera es una espera activa. No es una espera de vemos qué sucede y después vemos qué hacemos. China lo que hace es que espera la reacción de todos aquellos que van a ser perjudicados por Estados Unidos, que van a venir, que están llegando a China en busca de algún tipo si se quiere, de concesión o de acuerdo
o de pacto que le permita llenar ese vacío. En última instancia, lo que entiende China es que los aranceles, le puso un arancel del 10%, ¿sí? Adicional. Y si uno lo compara, las matemáticas siguen diciendo que 10 es menos que 25. Entonces, si está siendo más duro con sus adversarios, con sus socios que con sus adversarios, entonces China tampoco tiene que hacer demasiado. Cierro con esto. Si uno analiza la cantidad de los socios comerciales de China, Estados Unidos no llega a ser un 10% del total de los intercambios comerciales de China. China tiene la mayor parte de su comercio en el ASEAN, la mayor de su cantidad de sus proveedores de materias primas en África y América Latina, y gran parte de su producción la exporta a mercados que no son el de Estados Unidos. Es decir, el nivel de exposición que tiene China con respecto a Estados Unidos es mucho menor que en la primera presidencia de Trump. Y esos datos son importantes para entender que China no está siendo particularmente perjudicada y a ver si se entiende una vez por todas. El arancel lo paga el consumidor del país que establece los aranceles. Es decir, en última instancia, si Trump se quiere seguir pegando tiros en el pie, es su pie, no el pie de China. Creo que un poco eso resume, ¿no? Y que mientras tanto China sigue recibiendo ofertas, no está quieta, está teniendo una política de reuniones bilaterales y yo le prestaría atención a dos ejes. Uno es el de Europa. Europa puede necesitar reemplazar no solamente los mercados, sino también la producción que se terceriza a través de otros países. Y explicado de otra manera. Si Estados Unidos le va a poner restricciones para ingresar al mercado estadounidense, bien le vale buscar un socio alternativo. Aplicando la misma inteligencia que de Trump. Son negocios. Lo lamento, no es nada personal. Y la segunda línea es, creo yo, una apuesta muy fallida. Estoy militando contra la idea de que Estados Unidos quiere extraer a Rusia de la esfera de China. ¿Qué tiene para ofrecerle Estados Unidos a China? A Rusia, si reemplaza la alianza económica y política con China. Rusia tiene todo para perder. ¿Qué recibiría? ¿Algunas inversiones? Perdón, pero hoy las reservas de Rusia son casi todos yuanes. El 87% de su mercado, por ejemplo, de celulares lo domina China. El 78% de su mercado de camiones de transporte, que estoy nombrando algunos ejemplos. ¿Dónde va la mayor cantidad del petróleo que financia a Rusia? ¿A China? ¿Estados Unidos le va a comprar a China el petróleo? Ah, perdón, a Rusia. Entonces, en esos dos ejes, ¿no? Europa y Rusia. Trump está haciendo una apuesta que no tiene que ver con conseguir a Rusia ni tiene que ver con mejorar su posición, pero lo hace desde un lugar donde considera que Estados Unidos es el centro del juego y hace muchos años que el mundo tiene muchos centros y ahí donde creo yo que la equivoca. El mundo sigue a pesar de lo que desea Trump y de las amenazas de Trump. Yo por matizar un poco lo que ha dicho Nacho, sí es cierto que el superávit comercial de China con Estados Unidos ha caído desde que Trump puso los aranceles. He buscado los datos. En 2018 China le vendía a Estados Unidos productos por valor de 418.000 millones de dólares más del valor de los productos que le compraba a Estados Unidos y ahora estamos efectivamente en el 2024 en 295.000 millones. 295. Es una caída importante. Pero sí creo que es importante también, como ha dicho Nacho, explicar cómo funcionan los aranceles, porque la gente creo que se queda con la sensación de que cuando dice, no, le vamos a poner unos aranceles del 100% a los coches eléctricos chinos, la gente dice, bueno, pues es que eso lo van a pagar los chinos. No. Efectivamente, el chino, vamos a poner, por ejemplo, los coches, los vehículos eléctricos chinos que están teniendo aranceles tanto en Estados Unidos como en Europa. Eh, Imaginemos un coche de 20.000 euros, eh, el chino lo va a seguir vendiendo a 20.000 euros. Sin Ujú. embargo, el que lo importa en Europa o en Estados Unidos le va a tener que incrementar el precio de venta al público
añadiendo ese arancel. Si es el 15%, pues será un 15% más. En el caso de Estados Unidos, que es el 100%, ya nos ponemos en que el coche de repente cuesta 40.000 euros, a lo que hay que añadir el precio del transporte, el beneficio de los intermediarios, etcétera, etcétera. ¿Quién paga eso? Obviamente lo paga el consumidor estadounidense o el consumidor europeo. Pero, vale, también es cierto que esto lo que hace es reducir el atractivo de esos productos chinos. En el caso de los vehículos eléctricos, pues claro, los chinos tienen poca competencia, pero puede haber otros productos en los que China sí que tiene competencia, sí que tiene rivales que, no siendo tan competitivos sin esos aranceles, pueden llegar a serlo con esos aranceles. Imaginemos, por ejemplo, el tema del acero. El acero chino puede ser, pongamos, no son unas cifras exactas, pero pongamos que es un 20 o un 30% más barato que el europeo. Entonces, si a Europa le pone un arancel del 20 o del 30%, que teóricamente este es el objeto de los aranceles, es equivaler o equiparar el precio de un producto al de su precio, de su coste en el mercado en el que se va a vender, pues efectivamente nos encontramos con que el consumidor sí va a tener que pagar un precio más Ujú, elevado, pero el importador, en este caso el que va a utilizar el acero, puede pensar que, bueno, ya no me compensa comprar acero en China porque me va a costar lo mismo que el acero europeo. Y eso, lógicamente, pues puede tener un efecto beneficioso en la industria local. Si el acero que yo importo de China me cuesta lo mismo que el acero que tengo aquí al lado, pues voy a preferir el acero que tengo aquí al lado. Ese ujú. es, digamos, Sí, esa es la lógica de los aranceles. sí. Y matizando, sí, es cierto que vos estás marcando una caída del 25% en el déficit, pero también hubo una caída en la representación del total del comercio con China, con lo cual ahí se compensa. Y fue reemplazado, ¿quiénes reemplazaron a China? México y Canadá, con lo cual vos compraste otro problema. Por eso digo, es que esto hay que matizar, siempre hay que, es como una tras de la otra. Tania, Reemplazaste un ahora mercado, termina eso. perdóname, no, no, digo, reemplazaste un mercado al que le pusiste el 10%, pero bajaste el déficit, pero ahora estás dependiendo de mercados a los que les vas a poner el 25% de aranceles, con lo cual se te encarece no un 10 sino un 25. Y esas son las cosas que uno marca, que sí, bajaste el déficit acá, pero ¿qué va a suceder con tus dos mercados principales? El tercero es China ahora. Y entraste en conflicto con tus tres y con el cuarto que va a ser Unión Europea, a la que también le promete aranceles de entre el 10 y el 25 y hasta el 30%. Exacto, Bueno, están diversificando más o menos el problema y de hecho China lo que está haciendo es invertir mucho en terceros países, Ujú, también como estrategia para evitar esos aranceles. Pues lo produzco en Vietnam, lo produzco en India o lo ujú, produzco en México, ¿no? En México ujú, ahora pues igual mal, pero y quizá en Vietnam o en Indonesia que no tienen esos aranceles, entonces bueno, ensamblo allí y de esta forma evito los aranceles que se imponen en ujú, China. bueno, Tania, yo los escucho y todo lo que he leído todos estos días acerca de los aranceles, a mí me deja clara una cuestión. Donald Trump entra en su segundo mandato más, es decir, si se quiere, más profundamente como el empresario que como el político, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones con las que, negativas, si se quiere, que se va a encontrar el primer ministro británico y el presidente francés esta semana que se encuentran con Trump en la Casa Blanca. Yo creo que este hombre nos viene a reemplazar, si se quiere, un poco a dejar de lado la geopolítica, porque esta amenaza a la OTAN, a la amenaza a Europa de sacar las tropas porque me las voy a llevar a Indochina, porque tengo que preparar, ¿sí?, esa estrategia contra China. Entonces, es evidente que esto nos lleva hacia una geoeconomía. ujú, Abandona un poco la geopolítica o la parca y nos conduce hacia una geoeconomía. Este tema, por ejemplo, de los aranceles a Canadá y a México, que son sus socios más cercanos, ¿sí? Y que les dice, bueno, les perdono un mes, en un mes ya veré. Si me ponen tropas en la frontera, si en un mes ya veré. Entonces, México, que ha hecho ese cambio tan profundo,
sí, a mirar a un lado bastante a la izquierda, bastante más, si se quiere, cercano a China, aunque está condenado a vivir al lado de Estados Unidos, ¿sí? Entonces habría también que esperar un poco el movimiento que la presidenta Sheinbaum hace después de que pase el mes de haber puesto allí 20.000 soldados en la frontera con Estados Unidos y Donald Trump vuelva a afirmar de que, bueno, ha pasado un mes y te vuelvo a poner los aranceles porque conseguí de ti ya lo que quería. Entonces, creo que China, y voy a utilizar una frase coloquial, va a pescar en río revuelto. Va a pescar en río revuelto y no le va a terminar de ir mal en ese río revuelto con el que se va a encontrar, sobre todo si se quiere en la propia América Latina. Recuerden ustedes el tema del Canal de Panamá. Trump está convencido de que China maneja el Canal de Panamá. Envía a Rubio, Rubio amenaza, consigue algunas cuestiones. ¿Sí? Pero allí está China y allí hay intereses de China. China no se va a dejar sacar tan fácilmente porque Rubio vaya allí y haga una amenaza. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que incluso China no se ha manifestado respecto de esto del canal, tampoco ha dicho nada. Es que es tan interesante el silencio chino que puede ser un silencio positivo incluso. Entonces, es muy interesante para mí, yo he estado muy pendiente a ver cuál es la reacción de los chinos y no hay ninguna. Desde el tema del canal de Panamá, cuando este hombre insiste ayer en el foro este de CEPAC. Insiste Donald Trump con que nos vamos a quedar con el canal de Panamá, el canal va a volver a ser nuestro. Entonces tú te preguntas, ¿cómo así que va a volver a ser nuestro? ¿Vas a llevar tropas? Porque es la única manera. Sí, Panamá evidentemente ha entrado en el mercado chino, ¿sí? Desde que hace la alianza para que, o para no pagar más bien impuestos al pasar sus barcos por el canal, a cambio evidentemente de otras cuestiones. Esto no, nada es gratis en la vida, ¿no? Entonces, creo evidentemente que los chinos están en este modo observación, en modo avión, si se quiere, ¿sí? Para decirlo de manera coloquial, están en modo avión mirando. Yo observo. Observo y luego actúo, porque es que China es el gigante que no es que ya viene, sino que ya llegó. Es el gigante que ya llegó. Ahora bien, Nacho decía algo que yo había pensado hace unos días también. ¿Será que Trump quiere traer a Rusia? Bueno, no sería raro, pero es que Rusia es un rehén chino. Y no sería raro porque sencillamente estaría repitiendo de forma burda, sí, poco elegante, lo que hizo Kissinger y Nixon en su momento, sí, cuando separan a Mao de la Unión Soviética y se lo traen, ¿no? Por eso China hoy es lo que es, claramente, Ujú. pero esto se hace con una diplomacia, con diplomacia, mejor dicho, no a las patadas como este hombre está haciendo, que es lo que se le critica siempre desde el primer mandato. Oiga, son las formas, y usted está quedando bastante mal ante el mundo y dentro de su propio país esto le va a costar, porque no solamente China está mirando, los demócratas también están mirando. Y la gente allí también está mirando dentro de Estados Unidos. El sentimiento antiamericano evidentemente va a tocar unos niveles quizás que nunca hayamos visto si este señor sigue con esta actitud patanesca, ¿no? Ujú. No tiene formas y quiere llegar a la fuerza. Bueno, ya ves como él repite, ¿no? La paz a través de la fuerza. Ahí, Entonces, ahí, es su dogma y es su doctrina. ahí yo les tiro una hipótesis para tratar de entender qué es lo que sucede, sobre todo con respecto a China. No es que China está silenciosa. China tiene algo que es lo que no tiene Trump. De hecho, no puede ofrecer por una cuestión ideológica que son fondos para invertir, ¿sí? Inversión productiva. ¿Por qué? Porque él pretende lo contrario, que es que regresen los capitales y no gastar. Creo que el USAID es un ejemplo concreto, ¿no? Es no gastar más en el mundo, gastarlo todo dentro de Estados Unidos. Pero China tiene algo que es que está en una fase, sigue en su fase expansiva, quizás se ralentizó a partir de la crisis de Evergrande y el COVID. Eh, y entonces me parece que Trump politiza extremadamente
ese mercantilismo, pero lo politizan en el sentido de solamente quiero hacer negocios. Es una politización extraña, ¿no? Y China le está respondiendo con un silencio es, yo tengo inversiones y no te estoy condicionando en nada. Digo, se puede sentar y hacer inversiones en India, bueno, en India, es un mal ejemplo, en Indonesia, en Perú o en Argentina. Y no exige nada, pero Trump está pidiendo un alineamiento o si una sujeción, no un alineamiento, una sujeción, y ahí está hiperpolitizado, pero sin contexto inversor. Mi hipótesis es que todas las tensiones surgen a partir de esa diferencia de estilos y qué es lo que va a marcar. En algún momento Trump va a tener que dar algo a cambio, que eso es una cuestión que vengo viendo de Trump. ¿Qué es lo que ofrece Trump a cambio? ¿Ofreces comercio? ¿Ofreces inversiones? ¿Ofreces protección militar? ¿Ofreces alianza política? Ninguna de las cuatro cosas es lo que cualquier negociador ofrecería. Digo, yo estoy negociando, ofrezco algo a cambio de obtener otra cosa. Es que él no tiene nada para ofrecer y China puede ofrecer, excepto la protección militar, los otros tres factores. Y ese es un diferencial enorme. Esa es mi hipótesis para entender la dinámica de la competencia entre China y Estados Unidos. Yo creo que ahora mismo Estados Unidos lo que está ofreciendo sobre todo es acceso a su mercado, ¿no? Está diciendo, y de hecho por ahí van los aranceles, si tú quieres ganar dinero con mi mercado, que es el más goloso del mundo, pues bueno, tienes que hacer, como dice Nacho, lo que yo te pido, ¿no? Y de hecho yo creo que Tania es muy políticamente correcta cuando habla de geoeconomía. Yo diría que es una geomafia porque realmente Donald Trump está utilizando un elemento o una herramienta comercial para hacer chantaje político, porque bueno, está utilizando los aranceles para lograr objetivos políticos como puede ser que México ataje la inmigración o el tráfico de fentanilo, ¿no? Disiento, no obstante, en lo que dice Nacho de que China no pide nada a cambio. Yo creo que hay muchos ejemplos en los que China sí que ha hecho ese mismo chantaje a diferentes países. Ahora mismo viene a la cabeza Lituania. Me quiero defender, tenés razón, antes de que sigas hablando, tenés razón. Pide, 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 pero no al estilo de pido transparencia, pido que rindan cuentas. Digo, en ese sentido es mucho más fácil aceptar las inversiones de China. A eso me refería con que no pide nada a cambio. Argentina le puso una base y no le dijo otra cosa más que comprame y no me molestes. Eso es lo que pide. Perdón. Efectivamente, ahí en el no me molestes, creo que es un paquete de muchas cosas, ¿no? Que pueden ser, digo porque teníamos el ejemplo de Lituania, creo que es el último, ¿no? Pero tenemos a Corea del Sur, Japón, Ujú. otros países que le han llevado la contraria en el plano geopolítico. Y es cierto que cuando China hace importantes inversiones en un país, lo que sí que suele demandar, aunque no lo hace como Trump, ¿no? Lo hace también a la asiática, con la boca pequeña o por detrás, es ese alineamiento con los intereses de China en el mundo, ¿no? Que pueden ser, bueno, pues simplemente apoyar una votación en Naciones Unidas o, bueno, básicamente ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en las instituciones No, no multilaterales. reconocer a Taiwán, por ejemplo. Eso es algo que ni siquiera Estados Unidos hace. O sea, quiero decir Ujú. que no reconocer a Taiwán como país independiente es algo que todos nuestros países hacen para poder comerciar y poder mantener relaciones diplomáticas con China. Y al final, el auge de China ha hecho que cada vez sean menos los países que reconocen a Taiwán como país independiente, sobre todo en América Central, ¿no? Que es, bueno, pues son un montón de países que al final dependen más de ese intercambio comercial y lógicamente pues con un gigante como China ya no estamos en una situación como la anterior en la que la diplomacia taiwanesa o la fuerza económica taiwanesa era suficiente como para mantener esa, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Esos contactos o esa relación con Taiwán. Bueno, a mí me interesaría mucho el tema de la preocupación de la administración Trump
con la venida de China, sí, hacia el Indo-Pacífico, es decir, el hambre china, sí, sobre esa región y el poder que puede llegar a ejercer allí. También, es decir, la preocupación por Taiwán, que la ha mencionado tal vez un par de veces Marco Rubio, concretamente, y el tema de la disuasión. A Europa la ha amenazado la administración Trump con la seguridad. Sí, yo me llevo mis tropas de Europa porque las voy a posicionar en el Indo-Pacífico. Y habló concretamente Marco Rubio en una entrevista acerca de esa disuasión. Después habló Pete Hegseth, el secretario de Defensa, habló de lo mismo. Y creo que incluso J.D. Vance también habló de lo mismo en su momento, hicieron comentarios acerca de esa disuasión. Nosotros tenemos que irnos al Indo-Pacífico porque tenemos el trabajo de disuadir a China a que se siga expandiendo en la región y a que atrape a Taiwán. Primera vez que yo escuchaba a alguien de la administración Trump hablar acerca de Taiwán concretamente cuando escuché una entrevista de Marco Rubio y ese interés porque no caiga en manos chinas. Cuando, digamos, de Biden vimos una posición un poco tranquila, si se quiere, siempre evidentemente apoyando de que no reconocería a Taiwán como Estado, pero que lo protegería. Sin embargo, en la administración Trump lo que escucho es un poco incluso más agresivo, ¿no? Biden jamás habló de sacar tropas de aquí porque las necesitaba allí. Sin embargo, como les decía ahorita, Rubio, Hegseth y el propio Vance han hablado ya más claramente acerca de ese interés de la disuasión y que tienen sí o sí que hacer la disuasión en el Indo-Pacífico y para ello no van a reclutar, si se quiere, o quienes entren al ejército de Estados Unidos hoy día, no son las personas que vayan a llevar hacia allí, sino las personas que ya tienen cierta experiencia y son las que están en Europa, ¿no? Del US Army. Entonces, bueno, ayer precisamente cambiaba al jefe del comando conjunto, ¿no? Ayer, antier, sacaba a Siku Brown y lo reemplazaba. Entonces, tiene la vista puesta en el Indo-Pacífico, si nos pasamos ya a hablar de seguridad y del el interés en Taiwán y del freno a China, entonces esa es una parte que también está en pausa China, que tampoco ha hablado de estas declaraciones, porque los tres han hecho declaraciones acerca de la necesidad de la disuasión allí en el Indo-Pacífico y para ello, sí, la amenaza de sacar las tropas de Europa, una parte muy importante, le ha hablado de 20.000 soldados hacia allí, personal hacia el Indo-Pacífico, personal sacado de aquí de Europa. Entonces, ese es muy concreto, sí, lo que ha dicho. Creo que son dos temas en los que se ha referido a China, bueno, a Ucrania concretamente y a China. Sí, son los dos países que más, que creo que un poco más ha manifestado la administración Trump, su parecer, sí, su parecer hacia lo que entienden de ellos, pero también hacia lo que quieren de ellos. Y Oriente Medio también. Se ha dado Sí, ahí. ujú. Iba a tirar un dato. Nunca se olviden que cuando empezó la invasión rusa a Ucrania, la idea de lanzar una bomba atómica le fue prohibida a Rusia, le fue prohibida, y este es el término correcto, tanto por China como por India. Esa prohibición que le hace de usar armas atómicas tiene que ver con la dependencia que se estaba construyendo y que hoy es sólida de Rusia respecto a China. Si lo analizamos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, quien tiene una llave más grande para terminar el conflicto de Ucrania, o por lo menos para conducirlo hacia un sitio que desee de negociación o de mayor confrontación, es China respecto a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos depende más de un acuerdo firmado por los minerales, más allá de las tierras raras, hidrocarburos, etcétera. Depende de eso. Si China decidiera mañana
Y esto es lo que genera. Ahí me sigo corrigiendo porque me dolió lo que dijo Sigor, que me corrigiera. Eh, no, lo que quiero decir es que sí, China tiene una política extremadamente inteligente, pero sobre todo eficaz, de generar dependencias. En este caso se la generó a Rusia. Y esa dependencia es tan grande que inclusive si hoy decidiera Estados Unidos apoyar a Rusia y Rusia romper con China, no le valdría de nada, porque después del desastre militar que tuvo, la enorme complejidad de las relaciones comerciales, pensemos que pasó de 27.000 millones de dólares a, creo que hoy están en cerca de 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares de intercambio, no recuerdo las cifras exactas, pero ha crecido un montón el vínculo entre Rusia y China. Entonces, hoy China tiene más poder geopolítico basado en la economía, pero también en una dependencia, si se quiere, política. Y cierro con esto, porque además Trump no quiere conflictos, pero Putin sabe que la debilidad militar construida a partir de 3 años de traspiés en Ucrania lo pone en una situación de mayor riesgo frente a una enemistad o de trocar esa alianza en enemistad con China derivada de aliarse con Estados Unidos para enfrentarse con Pekín. Entonces, sí, China construye redes mientras los otros hacen malabares, ¿no? En ese sentido son como, y parecen calladitos, pero están produciendo y lo hacen de una manera, si se quiere, hay que medirlo en términos de eficiencia, ¿sí? No de espectacularidad. Trump es espectacular, es el personaje ideal para una serie. Ahora, si yo tengo que elegir un modelo, elijo el modelo de producción y consolidación de poder de China porque a la larga me conviene mucho más, no el político, pero sí el modelo de construcción de poder. Estoy completamente de acuerdo con Nacho. Esas redes clientelares que teje China son muy eficientes y muy productivas. Y con Trump en la Casa Blanca, yo creo que la posibilidad de un choque con China, un choque militar, me estoy refiriendo, es muy inferior a la que podía haber con Barack Obama o con Joe Biden. Yo estoy convencido de que Donald Trump no quiere un enfrentamiento militar, diría que con nadie. Bueno, ordenó hace no mucho un ataque contra unos rebeldes somalíes, puede ordenar este tipo de operaciones quirúrgicas, pero yo creo que ahora mismo un enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán o por lo que sea, está fuera de la mesa. O sea, yo creo que no le interesa absolutamente a nadie y no va a suceder, y por eso Ujú. yo creo que se va a mantener el status quo sobre Taiwán por lo menos los 4 años que Trump esté en la Casa Blanca. Sí, Yo, además, yo- yo vos, creería, sí, perdona, Nacho, adelante, Tania, adelante. yo creería que él necesita, él ve obviamente todo el poderío chino y no lo ve ahora, lo está viendo desde su primera administración, cuando hizo esa guerra comercial con ellos precisamente para bajar un poco ese poderío chino. Sin embargo, a pesar de que él no quiera un enfrentamiento directo con China. Recordemos también que el ejército chino tampoco se ha probado, ¿no? Entonces, tendríamos muchas dudas allí también. Podría ser muy bueno o muy regular en algún caso, pero tampoco él depende solamente de él que haya un enfrentamiento no directamente allí, no directamente en ese escenario. Tampoco depende de él. Sí, un poco estoy de acuerdo con Nacho que decía algo así, como que, oiga, me gusta cómo lo lleva China mejor porque se expande y se expande de una manera mejor en materia estratégica que gritar, que patalear, que lanzar improperios y amenazar. Sí, entonces, yo diría, tampoco es que dependa solo de Trump que no quiera conflictos. Lleva un mes y conflictos por todas partes es lo que le va a salir a este hombre. Ujú, sí, Chicos, coincido. no sé si queréis añadir algún tema más para ir cerrando, si no nos vemos otro día. Nada mejor que espantar al ganado si lo querés meter en un corral. Y eso es lo que está, y el corral se llama China
el que espanta es Trump. Yo creo que está cometiendo un error estratégico que le va a costar a Estados Unidos muchísimo, muchísimo, más allá de la economía. Son espacios estratégicos y la economía muchas veces es un derivado de los espacios estratégicos que uno controla. Y yo me pregunto también, ¿no? ¿Cuál va a ser el legado de Trump? Porque sabemos que va a estar 4 años. Esperamos que no sean más, porque eso supondría un cambio constitucional bastante peligroso en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué es lo que va a quedar, ¿no? ¿Cómo va a poder recomponer quien venga después las relaciones que Trump sí que puede destruir, ¿no? O si quien venga después va a seguir por la misma línea, ¿no? Es Ujú. un camino incierto. Yo estoy de acuerdo con que esa segunda administración Trump y esta actitud con la que empezó él, tan acelerada y tan agresiva, tan violenta, si se quiere, le va a costar bastante a los Estados Unidos. Y creo que él va a sufrir un desgaste y lo vamos a ver pronto, un desgaste interno y lo vamos a ver pronto. Esta violencia verbal va a tener un costo, definitivamente. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a los tres y nos vemos otro día. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias, Gracias, saludos a gracias Nacho, todos. gracias Igor, Adiós. gracias Alberto. Adiós.